Gracias por su amable sintonía y por su preferencia a nuestro espacio Opiniones, que los días viernes se convierte en Foro Ciudadano, y en particular en esta etapa del proceso electoral, pues estamos construyendo un foro ciudadano presidencial, donde la idea es conversar desde la ciudadanía temas importantes de cara a poder tener la mejor decisión electoral y elegir así a presidente y vicepresidente de la República, sabiendo en el contexto nacional las necesidades en diversas áreas que necesitan atención. Una de ellas, por supuesto, el área de la institucionalidad, la situación de los poderes de órganos de Estado, la división de estos poderes, la mora judicial, toda esta relación entre órganos de Estado y la conducción de la institucionalidad en el país. Está con nosotros para abordar como invitado especial esta temática el doctor Omar Pastor, como vicepresidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEGES. También está invitado a este espacio Ulises del Dios Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ambos conocedores del derecho en el país. Y están con nosotros para ser protagonistas de este foro los abogados y jóvenes de la República, Juan Pablo Pérez, Rafael Hércules y Mauricio Montiel. Vamos a abrir también más adelante nuestra línea telefónica para que usted pueda participar a través del 2556-1800. Nuestro protagonismo en estos espacios del día viernes, Foro Ciudadano Presidencial, se limita a la coordinación del tiempo prácticamente, porque aquí preguntan, comentan los jóvenes invitados y ustedes como ciudadanos a través del teléfono. El licenciado Ulises del Dios Guzmán aún no se hace presente a nuestro estudio. Hemos preguntado y dice, viene de camino. Ojalá podamos tenerlo acá, pero en consideración a que nosotros con lo que hacemos, pues hemos comenzado nuestro programa y agradecemos al doctor Omar Pastor por estar con nosotros. Yo agradezco a tu persona y al canal la invitación que me hacen, porque realmente tocar estos temas es bastante interesante. Por ejemplo, yo ya de entrada te digo lo siguiente. Fíjate que yo allá por el 2005, mes de noviembre, diciembre, fui objeto de una acusación calumniosa, mejor dicho, de una calumnia por parte de un exfiscal. Concretamente yo sin nombre, apellido y nombre, Garry Safi, que dijo que yo era corrupto. Nunca me probó nada, simplemente lo dijo a través de los medios de comunicación escrita y televisivo. Ya está con nosotros Ulises del Dios Guzmán, bienvenido. ¿Cómo estás, Gracias hombre? por permitirnos esta oportunidad de conversar sobre estos temas, Ulises. Entonces, Gracias. en aquella ocasión, yo callé porque era magistrado y no iba a ponerme a defender los fallos en los cuales yo había participado. Pero hoy día, mira cómo da vuelta la cosa. Estos que son honrados, porque él decía que no le temblaba la mano, hoy le va a estar temblando todo el cuerpo para acudir a la fiscalía. Ya que aquí aparece una noticia el miércoles 27 de noviembre del 2013, donde Mario Pérez Benec, abogado y periodista, le dice, hay un testigo que dice que en el arbitraje la jefa fiscal que defendía los intereses del Estado recibió una orden del jefe de la gestión del fiscal Safi para que dejara pasar, que no interviniera, y después la quita. Bueno, pues vamos a hablar de eso, de la institucionalidad, del manejo, bienvenido. Gracias, es un gran gusto, Rafael, un gran gusto estar con estos jóvenes panelistas, aquí los futuros realmente esperanza de El Salvador. ¿Aceptas pues que eres viejo? Bueno, ya las generaciones ya nos llevan alguna diferencia. Agradecerles también a los jóvenes que estén aquí con nosotros y les cedemos el micrófono y las preguntas que ustedes tengan en esta conversación con nuestros invitados sobre este tema de la institucionalidad, el Estado de Derecho, la división de poder de Estado, etcétera. Adelante, por favor. Bueno, quizás para permear el asunto de la institucionalidad, yo me tomé la libertad de revisar los planes de gobierno y en realidad ningún plan de gobierno, ya que estamos hablando de
de Foro Presidencial Electoral, ningún plan de gobierno en realidad toca el tema de la institucionalidad. El plan de gobierno del FMLN por ahí nada más lo hace ver como aquello de dinamizar o quitar lo engorroso de los trámites dentro de las instituciones. Unidad no tiene propuesta alguna y Arena lo lleva al ámbito penal y dice de que va a fortalecer la PNC, que va a fortalecer la Fiscalía y todo lo demás. Buena pregunta, ¿cómo? ¿Cómo influye o cómo creen ustedes, y bajo las potestades legales que ustedes conocen, cómo puede el Ejecutivo, el futuro presidente, abonar a la institucionalidad de este país? Bueno, que yo lo que creo que antes de abordar la institucionalidad hay que abordar la intencionalidad de las fuerzas o de los partidos políticos y preguntarnos si los partidos políticos tienen realmente la intención de tener instituciones en realidad objetivas, imparciales y que realicen su función ajenas o exentas de influencia de los partidos políticos y de las fuerzas económicas. Yo en lo particular creo que en realidad esa intención no se ve muy clara y se ve más oscura en algún partido político en particular que creo yo que está intentando controlar la institucionalidad del Estado, porque hay otras partes en las cuales a través del control de la institucionalidad del Estado se puede apoderarse del poder y eventualmente ya no importa que haya o no democracia, porque controlando la institucionalidad se puede mantener alguien en el poder. Por eso creo que no existe propiamente, en realidad, en las fuerzas políticas que yo veo, la intencionalidad real. Pero es más oscura una de las fuerzas porque, en mi opinión, no está jugando con la democracia, está jugando la democracia. En tanto que hay otras fuerzas que me parece que están dentro del juego democrático, por supuesto, siempre les gusta estar un poco exenta de los controles institucionales, pero no tienen la pretensión de dominar toda la institucionalidad del Estado, sino eximirse más bien un poco de los controles institucionales, en tanto que hay otra fuerza política que pretende controlar la institucionalidad y de ahí controlar el poder. Entonces son dos cosas distintas, por eso es que en sus programas, en sus propuestas no se ven. Aparte de que yo he llegado a la conclusión, esta es mi conclusión personal, que en realidad algunos de los partidos políticos son cínicos y digan lo que digan, en realidad pueden ofrecer lo que creen que les puede acarrear votos y ya una vez estando en el poder pueden hacer cualquier otra cosa. De modo tal que incluso las propuestas no son suficientes, sino que creo yo que los controles, el estar enterado de lo que está ocurriendo, la presión ciudadana, la denuncia, la demanda, eso es lo que va obligando a los partidos políticos y a los políticos a ir avanzando, así como nosotros hemos hecho en este momento. Digo, como sociedad, vamos avanzando en realidad, no porque los partidos políticos vayan abriendo la brecha, mejorando las instituciones, no es cierto. Lo que ocurre es que a través de los medios de comunicación y a través de los espacios tecnológicos se ha abierto, en mi opinión, una especie de explosión de cruce de información, no solamente desde la institucionalidad, sino que también entre los mismos ciudadanos, de debate, etcétera, y esa presión obliga a los partidos políticos a ir mejorando, porque caso contrario pueden ir perdiendo votos. Entonces, la parte esa de no perder votos es lo que los hace ir dando pequeños pasitos para ir mejorando. Ejemplo es la reforma de la ley de asocio público-privado, la ley contra de activos de lavado de dinero, que está discutiéndose no desde hace poco, si eso viene desde hace rato, y es más, tampoco se ha dejado como debería de ser, pero lo que quiero señalar es que esos avances se dan a pura presión, en ocasiones ciudadanas y en ocasiones externas, como en este caso, no dan el Fonmilenio, sino es a cambio de que nosotros hagamos una reforma que es para nuestro propio beneficio. Entonces tienen que impulsarnos o presionarnos desde afuera para que nosotros mejoremos, en este caso, la institucionalidad legal. Ahora, pero esa, para abonar un poquito más, esa institucionalidad la hemos visto a través de su opinión únicamente por el Parlamento, Asamblea Legislativa. ¿En qué influye el Ejecutivo entonces? ¿O no influye en nada y es un papel...? Mira, sucede que para analizar una cosa de este tipo, que es tan delicada, debemos partir del pasado, analizar tiempos pasados
para llegar al presente e imaginarnos lo que puede suceder mañana. ¿Qué hemos visto en la realidad? ¿Ha habido respeto a la institucionalidad del país? No. Se han puesto en evidencia como violadores de la Constitución, como violadores de la ley. Se han puesto en evidencia en el sentido de no querer aceptar reformas referentes a, por ejemplo, al lavado de dinero. ¿Qué es lo que quieren ocultar? Si en esas estamos, ¿cómo van a prometer siquiera una institucionalidad y respeto a ella por parte de todos? Entonces, hay una cuestión bien importante y son los grupos de presión. Grupos de presión es el Canal 8. Grupo de presión está conformado por todos los medios televisivos, por todos los medios de comunicación. Y mayor grupo de presión es la participación que debe de tener la gente, el pueblo, para lograr que enderecen el camino, porque podemos llegar a peores circunstancias. Entonces no podemos hablar de respeto a la institucionalidad cuando se va a entregar, por ejemplo, la soberanía a Nicaragua, a 2 personeros de Nicaragua, 2 de Honduras y 2 venales de El Salvador, que ya de una vez lo advierto, voy a esperar que pasen las elecciones y voy a presentar un escrito a la Fiscalía General de la República para que inicie la investigación de quienes violaron la soberanía del país, quienes firmaron esas demandas, quienes fueron a aquel tribunal a entregar la soberanía del país, porque eso es delito. Quienes violaron el 235, su juramento de respeto a la Constitución. Entonces, si no respetan la Constitución, ¿cómo van a respetar la institucionalidad? Si todo esto viene desgajado de la Constitución de la República y está plasmado todo el hacer institucional del país. Entonces no podemos pedirle peras al olmo. No quieren hacerlo. Y no quieren hacerlo porque quieren hacer su voluntad. Para terminar, porque no me gusta hablar mucho, sencillamente te digo lo siguiente. Cuando estuvieron los gobiernos de Arena, nos encontrábamos con que ellos tenían la Corte, tenían la Asamblea, tenían la Corte de Cuentas. Si no, miremos los hallazgos que están encontrando, un claverío, perdón, una ferretería de clavos que tienen ahí. Entonces, tenían la Fiscalía, tenían el poder total. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ahora están encontrando, todos estos hallazgos económicos, no tuviéramos deuda externa. Si estos señores no hubieran desviado esos dineros, vamos a hablar de desviación. Entonces, ¿cómo se va a respetar la institucionalidad con gobiernos de este tipo? Falta que ver qué ha pasado con el día de mañana también, porque no es posible que solo miremos a un lado y no al otro. Hay que ver las cosas lo más recto posible para poder juzgar imparcialmente y justamente. Juan Pablo. Ahora, revisando un poco la realidad, ¿por qué no ponemos también en cuestionamiento la institucionalidad que tenemos, verdad? Por ejemplo, si ha logrado responder a las necesidades de la ciudadanía, o si en realidad es el mejor sistema, ¿verdad? Que con el tiempo ha venido como mejorándose, ¿verdad? Y ahora bien, es de ver también el origen de esto, ¿verdad? La democracia que existe, ¿verdad? Luego, veamos si existe, ¿verdad? Y veamos también sobre todo si los partidos políticos, sus decisiones de origen comienzan con democracia interna, ¿verdad? Entonces, ahora, si lo vemos esto reflejado dentro de los programas de gobierno, existen como una declaración de intenciones, ¿verdad? Que no dejan de, pues la ciudadanía es lo que menos le interesa. Entonces, no es cierto del todo que la ciudadanía esté jugando un papel protagónico de presión sobre lo que están haciendo los funcionarios públicos, los cuales se deben a esta ciudadanía. Entonces, si ustedes se fijan, para poder presionar, son acarreados siempre de ambos partidos. Entonces, ¿ustedes no creen que la institucionalidad necesita como ser alterada o modificada en algunos aspectos? Es que estamos partiendo, permíteme,
estamos partiendo de un concepto bastante alejado de la realidad. Tú hablas de democracia. Y por eso te dije, aquí estamos en un estado premoderno. No llegamos ni siquiera al estado de derecho. Y queremos una democracia constitucional. ¿Cuál es la diferencia? Que en un estado premoderno, el principio de legalidad, como nosotros lo conocemos, no existe. Existe un raciocinio de acuerdo a principios del monarca, en donde se confunde la soberanía con el patrimonio. No hay orden público, no hay orden privado. Y el orden privado, por tanto, es el patrimonio. Este prevalece sobre el orden público, que es en lo que estamos aquí, en donde los intereses del gran capital están prevaleciendo sobre el orden público en El Salvador. Entonces, ¿cuál democracia? Porque votamos, eso se llama democracia formal, y eso a nada nos lleva. Debiéramos de hablar de una democracia sustancial para encontrarnos realmente en una democracia constitucional, en donde se respeten los derechos fundamentales, en donde se respete el orden social, en donde se respete precisamente que haya una relación entre el orden privado y el orden público, y el orden político a través de las elecciones. Pero si no tenemos eso, no podemos hablar de democracia, no nos engañemos. Ese es un estribillo que han traído los políticos y siempre nos están hablando de democracia, ya manejan derechos fundamentales, porque eso sí lo aprenden rápido, a engañar gente. Entonces, el punto está en que si queremos, y en primer lugar, la gente sí participa. Ahorita van a ver cómo van a participar hablando aquí al canal, primera vez que abren los micrófonos. Y en los otros canales que abren los micrófonos, participa la gente. ¿Por qué? Porque no están contentos, no están suficientemente adecuadas sus necesidades a lo que debiera ser. Entonces, desde ese punto de vista, la gente sí participa. ¿Y nosotros qué somos? Prácticamente estamos presionando para que las cosas caminen mejor. Entonces yo te digo sinceramente, si queremos un mejor país, si queremos un nuevo país con una institucionalidad de respeto, tenemos que empezar por defender la constitucionalidad del país, tenemos que empezar por defender los derechos fundamentales y que se apliquen realmente. No que el funcionario le diga al subalterno, no investigues, hacete del ojo pacho como si fuera pirata de la justicia. No. Entonces, en la medida en que nosotros estamos acá y estamos conscientes de lo que debiera ser, en esa medida estamos presionando. Y en esa medida, en la sociedad está participando. Así es que, yo te digo, hoy no tenemos una institucionalidad y los partidos políticos, pues si ellos proponen cosas que no pueden cumplir, no están regalando la casa presidencial, pues. Perdiendo la identidad del Estado con ellos y todo. Pero es que estos ofrecen lo que ellos quieren ofrecer. Ulises, y el teléfono se abre siempre los viernes. Ulises, por favor. Mire, yo diría que para evaluar la institucionalidad que tenemos, estoy de acuerdo con que hay que visualizar la parte formal y la parte real. Y en la parte formal, partamos de lo que dice la Constitución, porque este es el diseño, este es el modelo que tenemos. Y eventualmente, si por ejemplo la ciudadanía no cree que este es el mejor diseño, entonces lo que hay que hacer es promover una reforma constitucional, si el problema fuese de diseño. Pero si el problema no fuese de diseño, sino que de funcionamiento del sistema, entonces es otro problema. Ya no es reformar la Constitución, sino que hacer que las instituciones, tal como están diseñadas en la Constitución y como las regulan las leyes, funcionen como deben de funcionar. Entonces hablamos de dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que establece la Constitución? El gobierno es republicano, democrático y representativo. Y el sistema político dice que es pluralista. Pero más abajo también le agrega que el partido político es el único entidad intermedia para hacer que el ciudadano llegue al ejercicio del poder. Entonces tenemos que, en realidad, el sistema político es partidario y pluralista. Él le da el poder, el monopolio de la intermediación al partido político. Eso ya está en la Constitución.
Entonces, la pregunta que debemos de hacernos, ¿estamos de acuerdo con esa forma de gobierno, con ese sistema político, por ejemplo? ¿Qué significa esto que el gobierno es republicano? Pues la república es lo que nace en contraposición a la monarquía, a la concentración y unificación de los tres poderes en el monarca. La república, que es del latín res publica, que significa, mire, pues, aquí hay el Estado mismo y todo lo que la hacienda pública no es del monarca, es de los ciudadanos, y entonces surge la necesidad del control, porque mientras el poder está concentrado, es decir, si lo concentra el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, bueno, ¿quién va a ejercer el control y qué necesidad de controlar? Sí, el mismo monarca lo es todo, pero ya al desconcentrarse y al decir que ya no pertenece al monarca, sino que nos pertenece a todos, es necesario que alguien gestione, que alguien gobierne, y la mejor forma que se ha diseñado hasta hoy es ese régimen republicano de dividir el poder o las funciones del poder, y se ha clásicamente dividido en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y como lo que se pretende es desconcentrar y controlar, pues entonces la idea es que los tres están en plano de igualdad y que los controles son recíprocos. Eso es lo que debemos de preguntarnos, si estamos de acuerdo o no con el diseño, no si funciona así, si estamos o no de acuerdo con ese diseño. Yo en lo particular sí estoy de acuerdo con ese diseño. Ahora, si me preguntan, ¿funciona así? Pues le diré que no, ¿verdad? En realidad no funciona de ese modo en el cual en realidad los tres poderes están en el plano de igualdad y que los tres poderes se controlan recíprocamente. Esto no es así, sino que ¿qué es lo que tenemos en la realidad ya para cuestionar ese funcionamiento de controles recíprocos republicanos? Bueno, lo que tenemos en la realidad es que tradicionalmente el Ejecutivo ha tenido un peso predominante sobre el Legislativo y sobre el Judicial. Si nos vamos antes del conflicto armado para atrás, en realidad el Ejecutivo controlaba absolutamente todo. Pero controlaba la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa a su vez ponía, incluso en una época, hasta de dedo sin candidatos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a su vez ponían con plazo determinado a los jueces, a todos los jueces de la República, de modo tal que todos los jueces estaban sometidos a la cúpula de la Corte sometida a la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo con el poder económico que controlaba y dirigía todo. Una centralización, y había una jerarquización, un sistema jerarquizado, verticalizado. De esto se le dio vuelta y dijo, va a ser plano, pero sigue funcionando así. En realidad no, porque el Ejecutivo todavía, a través del manejo del dinero, porque el Ejecutivo maneja el dinero, y quien maneja el dinero tiende a poner las condiciones, este es el poder económico, sí, en la gestión del Estado, no solamente en la gestión propiamente de la parte patrimonial privada, que también influye a su vez para determinar quiénes son las personas con mayor capacidad para llegar a los cargos, sino que también dentro de la organización del Estado tenemos que el Ejecutivo es el que maneja el dinero y es el que tiene gran capacidad para maniobrar, porque en esa maniobra del dinero es el que puede decir si da más o da menos. Voy a poner un ejemplo. A la Corte Suprema de Justicia, que la misma Constitución le garantiza un 6% de los ingresos corrientes del Estado, que significa, mire, Ejecutivo, usted no tiene que estarle regateando a la Corte Suprema si le da más, si le da menos. La Asamblea Legislativa podría eventualmente darle más. Entonces tendría que ser lo que diga el presupuesto. Pero lo que quiero señalar, pero no podría bajarle, sí, no podría bajarle. Entonces tiene garantizado un 6% formalmente. Pero ¿qué ocurre o qué ocurriría? Y pregúntense si ha estado pasando o no, si el Ejecutivo, cuando la Corte le hace los requerimientos de desembolso a la Hacienda, y Hacienda le dice que no tiene dinero, que no se lo puede dar, que va a ser mañana, que va a ser pasado, que va a ser dentro de un mes, 6 meses, etcétera. Bueno, entonces, ¿quién está realmente controlando un poder sobre el otro? Entonces, aunque se diga formalmente que tiene garantizado un 6%, eso resulta que no es así. Materialmente, resulta que la Corte en varias ocasiones ha hecho requerimientos ya desde hace años, y por eso la Corte misma viene arrastrando problemas de cumplimiento con los proveedores, que no puede pagar una cosa, que no puede pagar la otra, que no puede hacer un proyecto, etcétera. ¿Por qué?
porque el Ejecutivo dice no tiene dinero. Y eventualmente puede ser que el Ejecutivo no tenga dinero, pero ocurre que de toda la masa, de la totalidad del presupuesto del Estado, el Ejecutivo debe de tener ese 6% aparte y no se lo debe de gastar en otra cosa, porque si se lo gasta en otra cosa, ciertamente no va a tener dinero. Lo que ocurre es que está abusando porque está gastando para desviando los fondos que son de la Corte para otros fines. Entonces les pongo un ejemplo de cómo, en realidad, no obstante lo que dice la Constitución, no siempre se cumple el buen funcionamiento del diseño institucional que ya tenemos. Ahora, pero la Corte, con el permiso de Mauricio, la Corte no ejecuta el 100% de lo que se le da. Yo recuerdo en 2011, cuando se empezaron a justificar el tema de los bonos, que fue el primer bono que creo que se discutió en realidad, que en aquel entonces eran 950, creo que usted estaba todavía como magistrado, y recuerdo que una vez le preguntaron, ¿cómo se justifica o por qué usted había dado el voto para los bonos? Y usted dijo de que el bono significaba dinamizar la economía y hasta cierto punto, también, si no recuerdo las palabras exactas, eran como sopesar el devalúo de la moneda. Ahora vengo yo y le pregunto, si la Corte no tiene tanto dinero, ¿cómo tiene dinero para dar los bonos? Y no sería, ya que vamos a tratar también el tema de mora judicial, ¿no sería mejor invertir esa plata que se da en bonos, que estamos hablando de que puede constituir un salario? $950 es un buen salario para cualquier funcionario judicial. ¿No serviría eso más para contratar más plazas, ya que los juzgados, nosotros lo vimos todos los días, se quejan de que no tienen personal, que cada colaborador jurídico tiene 400 expedientes? ¿No serviría eso mejor para sopesar la mora judicial, para engrandecer la institución? ¿O es que estamos ya limitando solo para cuestión de tiempo, no sé si Mauricio tiene alguna relación lo que ibas a hablar o lo dejamos hasta el siguiente bloque? Definitivamente un poco hablar sobre la institucionalidad. Entonces mezclémoslo para... La institucionalidad, definitivamente hay que remitirnos a la Constitución. En la Constitución, pues, ya muy bien hablaron del artículo 85, pero también existe el artículo 86 de la colaboración entre de los órganos del Estado. Recordemos que el poder es un solo poder, que está dividido clásicamente por la teoría de los órganos, en los tres que ya conocemos, pero esto no quiere decir que la institucionalidad va a estar a cargo solamente del Ejecutivo, que el Ejecutivo, evidentemente, por el poder económico que se ha estado consignando desde hace muchos años, que reparte sus funciones o no, o sopesa el poder económico sobre la verdadera institucionalidad que debería de haber, es otra cosa. No puedo creer a esas alturas que todavía estemos hablando de una institucionalidad como un deber ser, o como aquella forma que se trató de realizar desde el Poder Constituyente para decir, ok, vamos a formar o vamos a dar una colaboración interinstitucional, pero que esa colaboración no se convierta en una obligación recíproca de tú me das algo, yo te compenso con esa situación. O vemos también hasta lo que está pasando actualmente con la presidencia de la Corte de Cuentas. La institucionalidad queda manchada en el sentido de reabrir o aperturar, como lo mencionan muchas personas, aquellos juicios de cuentas que ni siquiera son juicios porque nunca se llevaron al conocimiento de la causa. Entonces, en estos casos creería yo que la institucionalidad se ve manchada porque, no obstante, se hace público como un show mediático, al final no se procesa a las personas, y no se procesa simple y sencillamente porque ya la ley ya no se lo permite. Bien, también hablábamos sobre la Constitución en la forma de la acción civil y la acción, la reparación del daño que tiene que haber, porque aquí lo vi en una entrevista, una persona bastante elocuente que decía, ok, si yo me robo $20 millones y me condenan a 2 años, me salió barato, ¿verdad? O sea, 10 millones cada año, yo me voy a dar dos años, me porto bien, salgo en 1 año, salgo en 9 meses y regreso y tengo mis 20 millones libres, pues. Entonces creería que un poquito de la institucionalidad sería de saber efectivamente manejar las situaciones y no tapar, pues, y en este show mediático y máxime en esta campaña electoral que siempre salen a relucir estos casos donde la institucionalidad se ve por el suelo, pues. Ok, queda poco tiempo, pero por favor comenten lo que...
ambas posiciones o ambas temáticas han salido. Mira, sucede en primer lugar que cuando nosotros estamos viendo esto que tú dices que está pasando, nunca se había dado que saliera al público tal y como está sucediendo ahora. ¿Por qué? Porque los fiscales se hacían del ojo pacho. Vamos a empezar por allí. El doctor Hernán Contreras también se hacía del ojo pacho, era pirata de la justicia y metía todos esos expedientes engavetados. Estaba la justicia engavetada, está enferma la justicia. Ante esa realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hoy que llega un señor ahí con deseos de hacer bien las cosas, está desengavetando. Pero en un momento electoral, que ya No, lo es que no importa cuándo sea. Pero lo no lo puede importante es que le perseguir. están pasando la factura. Lo importante es que el pueblo se está dando cuenta de todos los malestares que han provocado estos señores. Ya no tendríamos deuda externa con todo lo que se han clavado. Pero ahora que bien, el mayor malestar es saber que sí se debió espérate. y no se puede hacer No, nada. ¿cómo Ese no? es Sí se el puede. peor malestar. Ahí sale el señor Velado, mis respetos, el señor presidente del COENA, y dice, el artículo 17 de la Constitución dice que no puede abocarse causas pendientes ni juicios fenecidos. Y estos ya están fenecidos. Momento, señor Velado, con el respeto que me merece, le digo lo siguiente. Si bien es cierto que estos delitos, lo más probable es que ya prescribieron la acción penal, pero cuando hay una responsabilidad civil que deviene de un delito, y eso lo sabe bien Ulises, la acción no caduca. Hay una interpretación auténtica del artículo respectivo en la materia. Entonces se puede juzgar, señor Velado, a estos personeros que metieron las manos en los bienes del pueblo Y a los que permitieron las gavetas también. y a los que permitieron las gavetas también abrirlas. Si tú guardas 100 colones o $100 en una gaveta y no la abres, no se van esos $100. Pero si la abres y dices voy a gastar 25 y mañana lo pongo, es mentira, no lo vas a poner. Y a estos no solo sacaron una parte, sino que sacaron todo. Entonces, la acción civil, señor Velado, no caduca. Por lo tanto, debemos de estar claros que tenemos la reivindicación de la acción, del reclamo a través de la acción civil, si ya prescribieron estos hechos. Ulises. Mire, yo lo que creo es que en realidad la institucionalidad del Estado está un poco alborotada. Un poco. Un poco alborotada y también en realidad está actuando indebidamente. Yo no sé si con ánimos propiamente de exhibicionismo en algunos, o bien si con ánimos tendenciosos de favorecer a algún partido o de perjudicar a otro. Pero voy a poner un ejemplo específicamente de eso, de por qué digo que la institucionalidad no está actuando con la seriedad, con la objetividad, con la imparcialidad, con la responsabilidad con que debe actuar. Salió y dijo, mire, aquí hay un paquete de cosas, y comienza a decir y a mencionar nombres o casos. Yo no escuché todos y no sé si los mencionó, pero sí alcancé a escuchar que mencionaba una cantidad faltante, creo que 300.000, con no sé cuánto, de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán. También escuché reacciones de la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán dando una explicación absolutamente razonable, en donde ella dijo que ella misma había presentado denuncia de ese caso, porque ese caso se trataba de dos sujetos de la tesorería que ya estaban de la alcaldía anterior, que venían haciendo ciertas actividades apropiándose de dinero, y cuando ella llegó y los detecta y los denuncia, de modo tal que si simplemente se dice, mire, en este caso en la alcaldía hay un faltante y no hay ninguna explicación, da la impresión de que es la alcaldesa la responsable de eso. Entonces sí creo yo que hay bastante irresponsabilidad en el manejo de esa información, y por eso creo que ese tipo de cosas
que muchas de ellas en realidad ni se van a tramitar, ni se van a procesar, y probablemente después de que pasen las elecciones ya nadie se va a acordar. En este momento sí creo yo que se están utilizando, manipulando y deformando para causar perjuicios a uno y beneficios a otro. Ulises, yo creo que lo que hay que buscar es en qué periodo de esa alcaldía es que esos dineros faltaron, porque la señora tiene como 20 años de estar de alcalde. Entonces habría que ver en qué periodo. Pues si bueno, presentaron casos de 1925, dice el fiscal. Ese es otro ejemplo de lo que yo digo. Pero eso es lo que digo. Entonces, si se van a manejar esa información de ese modo, es mejor que no se maneje ya nada, bueno, porque es irresponsable. Y que si algo hay de cierto, que se maneje después de las elecciones, porque los puntos que yo he visto es de irresponsabilidad en el manejo de esa información. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más del Foro Ciudadano Presidencial.